Es un palo, ¿no? Mira, ¿cuántos años? Y nació en el 95, 85, en el 85. Ahora, buenas tardes, adelante. Después, Pero qué notables. sí, una casualidad. La fecha se me la borré. Y ahora, la fecha de nacimiento es una cosa increíble. Sí, la verdad que sí, y recién salí en la cuenta cuando venía para acá pensando en el acto ese de homenaje al que no fui, porque hacía muchos tíos, pero ¿quién homenajea? No, y sí, la muerte el 31 de octubre, ahí ya Ay, 31 de octubre, mira vos. Hoy le hacemos un homenaje. en la municipalidad de Guaymallén, sí, en la plazoleta de Sila, me habían invitado, pero son muchos tíos, la verdad que tenía miedo de enfermarme y pues Esto es lo que tiene la historia, es que la gente le da miedo salir. sí, y tiene razón, sí. Claro, si es al aire libre. Hay muchos actos que a veces no empiezan porque no le dan a me voy a morir. Pero bueno, ahí Nosotros estaba leyendo es Ana Nieto, perdón, no son ¿Quién? Vicentico. Ajá. Ah, mira. Es de la parte artística, porque creo que fue con Vicentico de Ariel Hispano, que es el que hizo ese espectáculo de marionetas grandes del Teatro San Martín, que tuvo en su momento mucho éxito, muy joven. Ariel, y me parece que el padre de Yo creo que no, yo creo que estamos de cualquier cosa, ya te conoces ese detalle. Gracias, Silvia, muy amable. Ayer te hacía una, bueno, así que también está nominada para la academia. Sí, sí. No, en realidad me pidieron el currículum, fue toda una gestión de mi jefa, ya que digo mi jefa cariñosamente, de Gloria Videla de Rivero. Sí. Y entonces, ella es la que ha movido todo, me pidieron el currículum, bueno, no lo mandé, pero bueno, no sabía si eso era, cómo había seguido, ni nada. No, ¿sabes qué? Es que esto se hace dentro de un ámbito que tiene la UCA, se llama espacio de diálogo jubilar, ¿no? Un ámbito donde digamos que se promueve este tipo de actividades para los profesores que ya se retiraron, para la gente que trabajó en la UCA, el docente, lo que fuera, alumnos, etcétera, etcétera. Y Mendoza se suma a este espacio este año. Y esta es la tercera dentro del espacio. Por eso te digo que esto también se conecta, estamos conectados con Buenos Aires, y también la charla luego se sube al sitio de la boca de espacio. Se llama espacio de diálogo cultural. Y justamente en el chat de esta gente, que son todos profesores, gente muy interesante, con mucho interés y todo lo demás, una de ellas me dice, Alejandra, dice, la doctora Castellino, dice, que está nominada para la familia de la letra. ¡Qué bien! ¡Que la Lo saben en Buenos Aires. Claro, en Buenos Aires. En Buenos Aires todavía no tenía, no había vuelto a tener ninguna noticia, cosas que uno dice, bueno, alguna vez puede ser, claro. Está como... Gloria, ¿cómo está? ¿Bien? Gloria Videla, ¿cómo está? Así, tipo ningún WhatsApp de ella, pero
libro de Margado tampoco, pero ese es un libro que lo único que no sale de la casa. Claro, Pero ya no fue eso, ¿no? sí. Pero la buena de la madre, Hace muchísimos años. Yo lo trataba a ella y Isaac en el corazón de María, porque yo era párroco de ahí, y así que los veía todos los fines de semana. Creo que domingo. Y después los volví a encontrar en el Carmelo, a la vuelta de muchos años. que atendía a las Exacto. Y no, y además iban a misa ellos los domingos. Se iban hasta allá. No sé si tenían en casa o algo, porque ir todos los domingos. Pero de esto debe hacer como 10 años. Claro, son una sorpresa porque sabía que estaba muy delicado, inclusive había tenido una sede, pero lo solté muy bien la última vez que tuve que cortarse y marcaba. Ajá. Pero claro, se mueve, sale la saca todo. Claro, sí, sí. Sobre corazón. La movilidad, sí. Ya te presento, Marta, y vamos a... Yo soy San Rafaelina, entonces, como San Rafaelino, Fausto Burgos, pero sobre todo Alfredo Copano, sí, es una cosa entrañable. poesía que me acuerdo de Cabo a Rabo, que fue fragancia de mi tierra. Es el día que estoy en San Rafael en la finca, y después de una lluvia, viendo los olores estos de las hierbas, ¿no? O de un día de calor, después de un día de calor, A las cifras, y se me automático esa emoción de revivir en palabras lo que uno siente, ¿no? De que alguien puso en palabras el sentimiento de uno. es muy agradecido. Gracias. Yo mañana me porque tengo muchos amigos poetas, sanrafaelinos, pintores, y entonces mañana, el viernes a la tarde, un amigo mío que es poeta hace una lectura de su primer cuento. ¿Y quiénes son tus amigos? Pérez Mateo. Pérez Mateo. Sí, sí. Después estoy relacionada con la Biblioteca Peñasco, la Biblioteca Popular Peñasco, que es donde se hacían los cafés literarios. Sí. Y después, bueno, en general, esos son los principales. Después he conocido también a Pampi Mauleón, a Leo Burgos hace mucho, no lo veo. No sé, porque sé que la casa se ha cerrado y porque no se pueden mantener esas casas. Pero él seguía viviendo. Claro, sí. Sin ningún servicio. Claro. La última vez que fui era en invierno y hacía La casa de Sidney causó Burgos. Esa casa, bueno, el hijo fue profesor mío, yo también lo conocía, sí. Me imagino. Era Me tremendo, imagino, porque era bravo. era tremendo el terror que le teníamos a este hombre. ¿Qué materia daba? Química. Ah, Sí. en la secundaria. Y fue terrible, bueno, conmigo no tuve problemas, pero digamos que una cosa le decían el negro Burgos y el negro Burgos te daba paños. Y bueno, en estas casas, lindas, con mucha historia, casi te diría que tiene como adentro como un arte pequeño, casi, ¿no? ¿No es cierto? Tenía muchas cosas desaparecieron. Según leo, se las robaron. Hay un manto todo a la comunidad. Me imagino. Pero bueno, es una pena, pero bueno, si fue familia. Que una casa donde se reúnen
Durante mucho tiempo fue como un centro cultural, se hacían presentaciones de distintos conciertos, porque cada uno y era muy bueno, y no, pero después, y fue de la la casa, y ahí ahora para estar al lado, a regresar a ver, y poniendo el contexto, no pasa lo mismo que lo que ayer te dijo. Todos los niños de Castilla no hacen prácticas de vivir. Como de los Estados Unidos, y luego que estaba escuchando, lo que estaba escuchando, de ahí en La Nación, una nota que le hicieron a la letra de Mercedes Sosa. Pero cómo habrán liquidado, porque había una fortuna de Durán. Sí, según ella, bueno, muy bien. Vamos a ver, en este día tan sensible desde lo climatológico que nos lleva a recogernos y a estar acá íntimamente, nos encanta contar con la presencia de la doctora Castellino Marta, que es profesora y licenciada en letras de la Universidad Nacional de Cuyo, docente investigadora, reinvestigadora, categoría 1, en el programa directivo del CONICET, y bueno, su especialidad es la literatura argentina en general y mendocina en particular. Es autora de numerosas publicaciones en sus campos, en los que se cuentan Fausto Burgos, la narrativa mendocina, una poética de Soledad de Sol, los romances de Alfredo Bufano, mito y cuentos folclóricos, de magia y otras historias, la narrativa breve de Juan Drael Crucero, Vida y Obra, Poesía Argentina, Dos Miradas, como estamos sonando, y Vengo Pronto. El Apocalipsis en las letras argentinas, entre otras. También fue vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, directora académica de la Maestría en Literatura Argentina, y actualmente dirige la colección Panorama de las Letras y la Cultura en Mendoza, de la que se han cumplido 4 tomos y se encuentra en preparación el público. Desde lo personal, es un honor para nosotros conocerla, personalmente, valga la redundancia, y nos encanta tenerla acá para compartir también parte de la vida de Alfredo Bufano, quien es una persona tan cara y sensible al sentimiento de los mendocinos. Así que gracias, muy bienvenida. Gracias, Alejandra, muchísimas gracias. En primer lugar, por la invitación para compartir el momento con ustedes. También, justamente, muchas gracias por haber asistido, los que están presentes y quienes de alguna manera sigan o puedan seguir esta charla en algún momento. Esta charla había sido primero programada para un día muy mendocino, un día de sonda, y se suspendió. Y cuando Alejandra me hizo la propuesta de hacerla hoy, yo no caí en la cuenta de algo. Hoy se cumple un aniversario del nacimiento de Bufano. Será, como dice Borges, el claro azar, las secretas leyes que han determinado que justo la charla fuera reprogramada para un día tan oportuno como hoy. Bien, entonces, vamos a empezar a ocuparnos de Bufano, al que yo llamo poeta de lo cotidiano. Unos datos para conocerlo. El año de su nacimiento es 1895, en eso no hay duda, están acordes todos sus biógrafos. Sin embargo, hay quienes dicen que nació en Italia y que vino de pocos meses a la Argentina.
Lo cierto es que el propio poeta afirma haber nacido en Guaymallén, con esa copla que ustedes ven allí que pertenece a su libro Charango. Nací en Mendoza, la tierra que me da savia y raíz, no me arranquen de mis pagos porque me voy a morir. Como sea, vino de pocos meses, así que prácticamente su despertar a la vida se produjo antes. Es interesante también el recuerdo que Alfredo Bufano le dedica a sus padres en un hermoso romance del libro Los Collados Eternos. Este romance se titula Los dos ríos, en alusión a su padre y a su madre. Y él los evoca, como ustedes ven allí, labrador era mi padre y yo he sido labrador, pero mi madre tenía de cristal el corazón. Y luego continúa diciendo que su padre le ha dado músculos recios para trabajar, pero que su madre en su alma infundió una espiritualidad muy particular. La madre de Bufano era una mujer sumamente piadosa. Y a él se debe un episodio, y a eso se debe un episodio que es curioso desde lo biográfico, pero también significativo. Cuando tenía 3 años, Alfredo estaba jugando en el patio, 2 o 3 años, cayó sobre uno de los baldes de hojalata de esa época y se cortó el cuello. Salía tanta sangre que la madre pensó que el chico se moría. Entonces hizo una promesa, que si se sanaba, si se salvaba, iba a vestir durante 10 años el sayal franciscano. Aquí mis alumnos del secundario comentan que viva, porque el chico y no ella. Bueno, estas promesas como para cumplir los hijos. Claro, que de todas maneras se ve que era bastante usual. Va, no sé si muy usual, pero es algo de otro. Lo cierto es que en un libro también hermoso, recorriendo la lectura, que se llama Infancia bajo la luna, en otro romance él se evoca, ver a este niño metido en un sayal franciscano, ojos verdes y remotos, pelo negro alborotado, rostro anguloso y moreno, tan de niño y ya cansado. Anda por caminos dueños, se pierde en medio del campo. Cuando quiere compañía, busca el arroyo y el pan. Prolongo la cita porque ese buscar la compañía de la naturaleza es necesitar. Hay una característica que impregna toda la poesía de Bufano y que es esa particular forma de vivir la religiosidad a través de la belleza de la canción. Tiene un poema que a mí me encanta, que está en una oración en el que dice: gracias, divino, por estos ojos que ven tanta belleza, por mi boca, Señor, que besa y besa, y por mi corazón resucitado. Perdóname si dije un día que la vida no es más que tormento y llanto. Hoy he encontrado la alegría en esta grave soledad del mar. Encontrar ese sentimiento de la naturaleza se puede asociar con este hecho de haber vestido el sayal franciscano, como si algo se le hubiera pegado de eso. De todas maneras, estuvo como pupilo en el colegio San Buenaventura, pero en muy poco tiempo hizo nada más hasta 3er grado. El resto de su instrucción fue en su propio colegio de autodidacta. Siempre le fascinó leer, leía literatura española antigua, por eso en el romance anterior aparece esa palabra, luengues, que da trabajo para encontrarla, porque es un arcaísmo que viene del español de la época medieval, y los diccionarios actuales no siguen la referencia. Él la usa mucho en la poesía, sí. Es como uno de esos delitos de su estilo. Bueno, justamente debido a las dificultades económicas, se traslada a Buenos Aires a los 14, 15 años. Algunos biógrafos dicen que va toda la familia, otros dicen que fue él solo.
ahí no he podido, digamos, corroborar. El caso es que va a desempeñar en Buenos Aires funciones muy humildes, va a ser buscador de zapatos, vendedor de globos, hasta que entra a trabajar como dependiente en una librería. Y bueno, eso para él es un poco como diríamos tocar el cielo con las manos. Y además le permitió conocer primero y luego cultivar la amistad de los escritores de la época, mayores de él algunos, o sus contemporáneos. Y eso va a ser que Lufano en su momento ha sido un autor muy conocido en Buenos Aires y muy querido sobre todo. Adelantándonos un poco, cuando fue llevado al cementerio de la Chacarita, luego explico un poco más, pero en ese cortejo primero figuraban escritores muy reconocidos como Nikita Láinez y demás. Luego fue trasladado a la Villa 25 de Mayo. Ya de eso me voy a hablar. También, bueno, se instala en un barrio suburbano en esa época de Buenos Aires, en Flores, se casa y escribe sus primeros libros. El viajero indeciso, de 1917, Canciones de mi casa, de 1919, Misa de Requiem, de 1920, Poemas de provincia. Esto ya se había trasladado a Adrogué, ya no vivía en Buenos Aires, digamos, en la capital. El huerto de los olivos, de 1923. Acá un poco él evoca esa vida tranquila, dulce calle en que vivo, calle mía, con tu olorosa y tenue aristocracia, eres la más hermosa de las calles del romántico Flores, calle amada, y amás porque en tu amor lleno de trinos tengo la humilde gloria de mi casa. Esto para que vayamos viendo un poco esta primera. Esto lo puse porque muestra un aspecto muy conocido de Lufano y que es, primero, su parte prosista. También Lufano escribió obras en prosa y sobre todo participó de un fenómeno que era muy característico de la década del 20, estas novelitas finitas, folleticos que se vendían en los kioscos. Y se la llamaba la novela semanal, la novela del día. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque circulaban en miradas de pensamiento claro. Es decir, esto tiene que ver con lo que yo decía de que en su momento Lufano fue un hombre conocido por Buenos Aires como poeta, pero también gracias a esta participación en las novelas semanales. Bueno, me encanta aparte la gráfica, característica de la época, ¿no? Pero esto lo paso un poquito más rápido. Continúo escribiendo Misa de Requiem, es un libro importante porque en él plasma el dolor por la muerte de sus seres queridos. Por ejemplo, su madre o una hermana a la que evoca en ese poema llamándola la hermana viajera. Quiso conocer los astros y no dijo que se iba. Dejó su casa en silencio, dejó en silencio la vida, y hoy, espectral viajera, su nave de estrellas. Bueno, revisando este año de julio, revistas de Mendoza de las primeras décadas del siglo XX, encontré un poema de Lufano llamado, dedicado a Anita, que es nuestra hermana, pero no sé, no pude alcanzar a corroborar todavía si está publicado o no en las obras completas. Es un poema que no ha sido recogido después por el dueño. De todas maneras, por eso lo traigo a colación, que da cuenta de estos sentimientos fraternales o del amor a su familia. Otro libro diferente dentro de la obra de Lufano es El reino alucinante. Hay ahí un poema que se llama justamente
El reino alucinante, que aquí también en los alumnos de secundaria les pongo como adivinanza, que me digan qué enfermedad o qué dificultad parecía Bufano que lo llevó a plasmar la lectura. Yo conozco un lugar inexplicable de origen. En sus calles, plazas, crecen hierbas, como si hiciera muchos años que nadie transitara por ellas. Los viajeros se deslizan sin ruido, cual las vagas imágenes que vemos en los sueños. Hay pájaros que vuelan, pero que no poseen la piadosa virtud del vino melodioso. Los árboles se mueven, mecidos por un viento sin voz. Perdió la voz. Y esto es realmente algo muy doloroso para una persona que ahora va a cantar. En la Villa 25 de Mayo hay una casa antigua, una casa histórica bellísima y que ahora en el teléfono ya no está en venta porque pareció histórica. En aquel momento no la tenemos más, porque es historia, Dios. Pero no, cuando lo vi en el chico que vivía me contó que los fondos de esa casa se juntaban a la y y además, otra cosa que todavía no he investigado porque es un poquito difícil llegar, en la Biblioteca Nacional hay partituras a nombre de Alfredo Bufano. Eso me queda por ver qué consisten. Bueno, sea como sea, la enfermedad pulmonar que siempre lo acompañó hizo que tuviera que buscar un clima menos húmedo que el de Buenos Aires, más favorable, y volvió a Mendoza. Ahora, volvió a San Rafael, no a su zona natal, a su aerodromio natal. Esto es así por una cuestión fundamentalmente económica. Otra cosa que estaba haciendo este año es leer alguna correspondencia de Bufano con Alejandro Santamaría Fortuny y con Abelardo Arias, un caso que es sumamente interesante. Trabajando ahora. Y en una de esas cartas, él dice que cuando volvió a Mendoza se alojaba en una pensión de la calle Mitre, él, su esposa y en ese momento en unas condiciones económicas muy peligrosas. Y fue un ministro, fuera de Primo Llano, quien lo construyó en San Rafael. Él fue un familiaridad en la familiaridad provincial nacional. Además, en esa época estaba formándose, ya había sido criado unos años antes, pero la escuela normal necesitaba. Eso explica también el hecho de que coincidiera en San Rafael con Alfredo Bufano y otros que tenido que hacer. De hecho, Bufano no tenía ningún título habilitante. Sin embargo, daba geografía, daba historia, daba literatura. Yo hacía conocer algunas de sus alumnas y todavía estaba enamorada de él. Recordaba sobre todo su voz, que la verdad era un profesor. Por las cartas me di cuenta de que la parte, diríamos, burocrática de la docencia le pesaba bastante. Pero indudablemente dar clase, leer y demás, eso le encantaba. De hecho, con Fausto Burgos, creo que tengo una foto. Bueno, esto es así. Voy a ir un poquito atrás. Así se presenta él. Esta es mi simple vida de profesor rural, dar clases, bien o mal, en la escuela normal. Aquí cultiva la amistad con Fausto Burgos. Ustedes ven allí algunas fotos. Este es Fausto Burgos, este es Alfredo Bufano, esta es la casa de Burgos. Aquí también, por ahí está contada con Víctor Burgos, el hijo de Fausto. Solían salir todos los fines de semana, que me encantaba,
el campo, y se peleaban a muerte. Cada vez que salían se peleaban a muerte, porque eran dos temperamentos tan diferentes. El paro melancólico, callado, muy moderado, que son, bueno, uno de los nombres conocidos por lo que escriben, que era como más conocido, conociendo a eso, de manera que, bueno, volvían peleados, jurando que nunca más iban a salir, y al fin de semana siguiente volvían a salir. Pero justamente esto tiene que ver con eso. Sí, sí, porque él primero tenía un título ya universitario, Burgos había estudiado en La Plata y inclusive la familia tenía una cierta... Sí, 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 sí. Me parece, aparte siempre se vende más la narrativa que la poesía, y Burgos debe haber ganado mucho con sus obras, porque publicadas en la editorial Todo, que era una editorial de difusión masiva, debía tener regalías importantes y le permitieron hacer viajes. Burgos, no sé cómo daba clases, sinceramente, porque se la pasaba viajando. Entonces, cosa que Bufano no pudo hacer. Bueno, aquí en San Rafael escribe, por eso ponía yo en la diapositiva anterior, su blanco parte, aquí como emblemático traje una un poema que es uno de los más conocidos, que se llama El cielo. Bueno, Sana Reina debe saber que efectivamente las presiones de los ríos no pueden hacer sí. A mí me pasó que fui con algunos de sus grandes, y bueno, fuimos a los ritmos, nos queríamos volver a cenar con unos escritores de San Rafael. Se largó una tormenta, se hizo el río, no podíamos pasar, a ver, qué cosas, porque no podemos abrir una agua y yo, así que tal cual, o sea, está escrita maravillosamente, y hay que contextualizarlo también, porque ahora ya se han hecho muchísimos drenajes. Bueno, antes mucho, después de una tormenta no se podía viajar de Santa María de la Mendoza, porque claro, no se podía viajar por los paredes. Ahora ya se ha solucionado el tema del puente, medianamente por el catastro que ya no puede. Sí, sí, claro. Lo que sí, antes de las obras que antes de las obras que hay ahora, el tema era mucho más complejo. Claro. Después de la creciente, o sea, después de una tormenta, la creciente arrastraba todo. Arrastraba todo, sí, tal cual. Bueno, y además de la realidad de la tormenta, la forma en que la presenta. Tiene muy bien la forma en que se hace las grandes nubes negras del túnel fantástica subían, se abalanzan por el cielo claro, y al instante ya se descarga el aguacero. Yo aquí nada más llegué a la parte de la preparación de la tormenta, pero luego la descripción de los efectos de la creciente son realmente una captación del paisaje. Bien, bueno, estas son unas imágenes y otro de los poemas que evocan. Primero vivía eso, primero vivía en una casa que venía junto con el grupo de Verdad, la isla de Gloria Manzana. Pero en 1922, no me equivoco, ganó el Premio Nacional de Literatura. Y con ese dinero se compró la casa donde ahora estoy en un club, en la calle de Belgrano. La calle de Belgrano al desierto. Era no, esa era sí, la catedral, la misma catedral, 5 catedral, muy linda. Ahora es muy difícil ir a los clínicos a comer así como particular, porque solo trabajan o a los granos, trabajan con grupos. Pero hubo una época en que cualquier colega de y la verdad que la primera, la parte de adelante se conserva como era la casa de la han formado y han hecho. No sabía. Sí, como que hubieran llegado a un salón.
al foro. Pero, bueno, era un buen premio literario en esa época. Ahora con el premio Vendimia no se combina, bueno, este era un premio nacional, pero de todas maneras, ahí vivió y, digamos, fue una existencia bastante flácida y tranquila, hasta que por razones políticas fue dejado sustancias de sus padres. Estaban de vacaciones en San Clemente de Cruz, si no me equivoco, era su esposa, y el nieto Sergio Bufano, que yo conozco, que se crió con ellos, porque la madre falleció en el terremoto de San Juan, en el 44. Entonces, bueno, se crió allí, con ellos, estaban de vacaciones, y le trajo en el diario de los últimos años, Alfredo Bufano encontró su nombre. Así que, de una que se quedó totalmente sin trabajo, por entonces ya no trabajaba en realidad, se quedó sin las cátedras. Bueno, tuvo que volver forzosamente a Buenos Aires y él conservaba, como les decía, amistades muy importantes, entre otras, la del dueño de una editorial que por la época era muy importante, la editorial France. Este hombre le encargó que preparara una exposición de libros argentinos en España. Y esto le dio a él la posibilidad de viajar. Hasta ese momento había hecho un viaje a Chile que para él fue como un deslumbramiento. Tiene un poema que se llama El montañés que vio el mar, en el que exclama: he visto el mar, compañeros, he visto el mar. Pero fue como el único viaje que pudo hacer hasta ese momento. Gente que encargan esta muestra en el blog. Y esto le permite a él viajar a ciertos lugares de España, sobre todo, que para él eran muy queridos a través de la televisión que había realizado. Concretamente, Galicia por Rosalía de Castro, y sobre todo Sevilla y, bueno, Granada, por la figura de Federico García Lorca. Y también un viaje por el norte de África, por lo menos por Marruecos y otras ciudades. Entonces él aquí se encuentra con estos poetas que habían sido sus lecturas preferidas. De hecho, hay un conjunto de sonetos que publicó en el diario La Prensa, que nunca han sido reunidos en el libro y que están dedicados a él. Por ejemplo, dedicado a Federico García Lorca. Aquí estoy, Federico, en tu Granada que es también mía, que también es mía. Oigo tu voz en alta fuente fría, por el verde juvenil multiplicado. Oigo tu voz de alcofa y alborada, tu voz morena de gitanería, tu voz que es sangre de Andalucía, tu voz que es lejanía y lumina. Lo leo, no está completo, pero porque es de lo menos conocido de Bufano, porque ya les digo, no ha sido editado en vivo. Y al regreso de Europa ya estaba muy enfermo, siempre esta dolencia pulmonar. Después también me enteré un poco leyendo las cartas que fumaba había tratado de cigarrillos por día. O sea que al margen de que ya había padecido tuberculosis por la situación, en fin, económica y el clima de Buenos Aires, etcétera, pero tampoco se cuidaba demasiado, digamos. Bueno, pero no importa, vuelve y tenía en preparación un libro en el que habla de estas impresiones del viaje por el norte de África y no lo alcanzó a publicar. Fue publicado al año después de su muerte, que se llama Marruecos, que también es muy interesante para mostrar cómo vivenció él este paisaje tan diferente. Viejos barrios de Tetuán, barrios de la Morería, barrios de enjutos bazares, de bodegas y mezquitas, barrios de calles fragosas con parrales y arquerías, mendigos y vendedores y tiendas de baratijas,
Es decir, no hay la interacción afectiva que muestra por el paisaje melosino, pero sí el deslumbramiento hacia algo que, un mundo que para él es totalmente diferente en cuanto a colores, olores, sonidos. A mí el poema que me gusta, por eso se lo copié, la foto no tiene nada que ver, cualquiera de internet, pero que está dedicado a una mujer llamada Jadú. Y cómo el verso va reproduciendo de alguna manera el sonido del tamboril, el rabab que toca la muchacha esta que él conoció. Jadú, una noche tetuaní yo supe quién eras tú y tú supiste de mí lo único bueno, Jadú. Piadosa como un guerrab, Jadú, me diste a beber dulces canciones de ayer y el llanto de tu rabab. Sobre sensuales cojines, ausente, ignota, lejana, te veo aún africana con tu collar de jazmines. De jazmines. No se le ha aparecido este cartelito. Pongo silenciar. Ahí tengo miedo de hacerlo. Bueno, sí, tengo miedo de hacerlo, la verdad. Bien. Bueno, como les decía, murió en 1950, fue dejado transitoriamente. Fue dejado transitoriamente en el cementerio de la Chacarita, pero luego fue dejado a cumpliendo su deseo a San Rafael. Él había dejado de alguna manera un testamento poético que expresa esta voluntad. Uno de los poemas dice: cuando sea la eternidad, poner los huesos en la tierra de flor y en una piedra tóxica esta inscripción grabada: poeta, sembrador y poblador. Y eso es lo que dice la placa de mármol que se robaron. Y siempre se han reclamado la cruz, un barbarismo terrible. Pero bueno, esto es en un cementerio que es hermoso, hermoso. Todos los años para el aniversario de muerte se lo recuerdan en el cementerio. Así que si tienen la posibilidad alguna vez de ir, siempre se hacen cosas muy bonitas, como recuerdo de este poema. Bien, bueno, esto lo voy a pasar rápido porque de alguna manera lo hemos ido viendo a partir de la síntesis biográfica. Hay en su vida distintas etapas poéticas. La primera, que es desde lo poético, desde el punto de vista estético, la menos valiosa, diríamos, como ocurre, el poeta se estaba formando, corresponde a esta etapa de residencia en Buenos Aires. Luego, la etapa de madurez y consolidación, que la calificamos como la etapa del sencillismo regionalista, que ya lo voy a explicar, y luego una etapa de temática universalista que corresponde a los últimos años. Bien, ¿qué es esto del sencillismo regional? Ya lo voy a explicar. Sí. No, sí, no, yo acostumbro parar de sentarme. Esta es una lista de los libros para que ustedes vean también los libros de su segunda etapa, la cantidad de obras que produjo en contacto con la tierra mendocina. Esto lo paso un poquito rápido porque al final es una lista. Ustedes van a ver que siempre está, o casi siempre, la referencia a algún elemento del paisaje cuyano. Poemas de las tierras puntanas, ditirambos y romances de Cuyo, presencia de Cuyo. Si ustedes quieren leer algo de Dufán, en internet se puede descargar presencia de Cuyo. Y presencia de Cuyo para ti. No para mí, es una antología que hizo el propio Dufán y la editó el gobierno también. Entonces, él ahí reúne lo que le parece
de lo escrito hasta ese momento como lo más significativo. Fue publicada en el Guardian. Así que lean, pueden dejar el nuevo, leanlo en internet. Porque también es difícil conseguir la obra de Bufano para comprar. Por supuesto, en el Mercado Libre se consiguen muchas cosas, pero también hay que precio, ¿no? Y otra cosa que yo estoy muy contenta porque logré finalmente realizar este año, es la reedición del libro de los Collados de España. Ya me voy a referir más adelante. Así que eso también se puede conseguir porque está en García Santos. Ya voy a explicar un poquito más qué es ese libro. Bien, como les decía, también Bufano escribió obras en prosa, una colección de cuentos que se llama Open Door. Ay, sí, ese, justamente. La vez para que me confirme. ¿Cómo no? Es muy bonito, todo ilustrado. Ya voy a explicar a qué se debe tanta ilustración. Muy linda. La hicieron en San Rafael. Sí. No con el apoyo de nadie, porque me cansé. No, es lo original. Así es, así de grande el libro, porque, bueno, les cuento. Sí, igual los libros de literatura, algunos libros claro, pero libros así como. No, sí, no, en realidad, hace muchos años que tenía yo una idea de editarlo para difundirlo, porque este libro, no sé, cualquiera de los libros urbanos podrían haber sido reeditados. Y gracias al entusiasmo del plástico, del artista plástico que es Andrés Graciani, esto se pudo hacer, porque a él le interesó mucho la idea de hacer. Andrés Graciani es un plástico que tiene una estética muy moderna, pero para ilustrar este libro, el principio de lo que se trata, son vidas de santos, son relatos de vidas de santos, algunos de las películas vidas ejemplares que yo leía cuando era chica, y jugaba la parroquia, o el modo de colecciones de vidas de santos que circulaban mucho en la Edad Media. Entonces, el referente en realidad son esas vidas de santos. Hay una colección de vidas de santos muy antigua que se llama La Leyenda Áurea. Bueno, ese sería como el referente. Y Andrés logró ilustrarlo con su estilo también con un cierto aire medievalizante. Eso es tan original en las ilustraciones. Y además diseñó para cada romance, al modo de los libros antiguos, las letras capitulares, las iniciales, todos dibujados. Y se lo logró con la atención en ese dibujo de cada letra, hay una alusión al contenido del poema. Enseñamos a los niños nada más, pero mirando las piel, de alguna manera aludió eso. Bien. Ahora, vida de santos, pero lo que a mí me llama la atención es que son santos absolutamente desconocidos para nosotros. San Boris, Santa Lugarda, San Bernardo, otros no, bueno, hay algunos que son un poquito más conocidos. Entonces, ¿Te gusta si no estará ella? No todo. todavía no, bueno, no alcanzó. Pero yo le pregunté a su hijo ayer de dónde sacó esto, y ahí en su casa había vidas de santos muy antiguas, que están en italiano. De todas maneras, las fuentes, he podido rastrear el personaje ahora que existe internet y Google. Yo empecé a hacer el estudio de hace muchos años, muchos no los alcancé a encontrar. Ahora de ahí encontré los datos, pero lo mismo. Para no tenía, no sé de dónde sacó. Yo tengo una teoría, A ver. porque yo estuve revisando la bibliografía Sí. y existe en la iglesia
un viejo libro que se actualiza, hoy está en una aplicación de teléfono, que se llama Martirologio Romano, donde todos los días se lee la referencia hagiográfica. Algunos pertenecen a monasterios, otros son de alguna diócesis alemana, austríaca. Entonces uno cuando los lee, no son santos conocidos, pero tienen un culto acendrado de siglos y siglos y siglos. Entonces es muy probable, porque yo también hice la misma pregunta, algunos los conozco por las referencias monásticas. Digo, lo más probable es que él haya tenido el martirologio romano. Y estaba en las iglesias, sí, seguro. Digo, en la época en que él escribió esto. Claro, porque es un libro litúrgico. Claro. Es un libro que en algún momento se leía antes o después de la misa o antes. Claro. Entonces, es probable que él o lo haya tenido en la mano, o se lo hayan prestado, o lo haya escuchado. Claro. Eso es lo más probable. Buenísimo el dato. El otro libro famoso que el de los santos. Yo lo tengo, pero hay un solo personaje que aparece de los santos allí en la obra del Bufano. Creo, aparte de creo que Santa Escolástica, que por otra parte es un personaje más conocido por San Benito, ¿no? Pero hay otros que son, se ve que él buscó los más novelescos, o los que... Claro. Entonces con eso hace unos relatos preciosos. Y bueno, esa es una de las líneas de la poesía de... todo esto aprovecho para explicar lo del sensibilismo regional. Cuando Bufano vuelve a Mendoza, había en los ámbitos culturales e intelectuales una preocupación por lo regional. Esto se había visto preparado de alguna manera por la conmemoración de los costumbres centenarios. Alrededor de 1910 hay toda una meditación sobre el ser nacional, sobre la identidad. Y esto fue decantando en la literatura hacia un fenómeno que Arturo llama voluntad de región. Es decir, concretamente el deseo de textualizar el paisaje, tanto el paisaje geográfico como el paisaje humano de la región. Dentro de esto, dicho rápidamente, dentro de esta voluntad de esta generación de 25 de la que habla Roy, encontramos el sencillismo regionalista de Bufano, la narrativa de intención social de Fausto Burgos, la narrativa de inspiración folclórica con Draghi Lucero y la poesía de vanguardia con Vicente Nacarato, Ricardo Tudela y otros. Me voy a quedar nada más con Bufano y el sencillismo regionalista. El sencillismo es un estilo poético que sigue al moderno. Creo que después de comer, vamos a dar una canción de parte de Oye, pero no sé si no perdón. Quiere buscar hacer más sensible a la expresión después de esa poesía al estilo de Darío, de princesa, de palacios, más complicada. Buscar una poesía sensible. A lo mejor ustedes conocen un poeta que es Baldomero Fernández Moreno, de los 70 valores marcones. Bueno, Fernández Moreno tiene un poema en el que le canta al barrio, y bueno, y la vereda, y dice, no hay más que lugar, hay que soñar y se sueña. O sea, se puede hacer poesía también con esas cosas sensibles. Y eso es lo que busca este estilo poético del postmodernismo, que toma en múltiples vertientes una que es la del sensibilismo regionalista, porque busca justamente la realidad de la región. Por eso mismo, tanto
este tipo de poesía, como la de Baldomero, sobre Carla Cano, que la gente, ¿no? Porque realmente son A todos, sí, donde todos se identifican porque todos andan ahí donde todo el mundo tiene la misma vida. exacto. No hay que escarbar más profundamente porque es ahí donde todos estamos. Claro, y es fácil reconstruir el sentimiento, así que, bien, aquí están las líneas temáticas, no sé si cuánto tiempo tengo, si estoy bien. Ah, perfecto, bueno, entonces, ahí están las líneas temáticas que cultivó Bufano a lo largo de su vida. La primera, la del amor, está presente sobre todo en sus primeros libros, cuando se casa, cuando nacen sus primeros hijos. Después desaparecen, no porque desaparezcan los sentimientos, pero no es la misma efervescencia de los primeros momentos. El tema familiar, hemos visto un ejemplo con el romance de los hijos, son las revoluciones de su madre, de su padre, de sus hermanas. Lo autobiográfico está presente a lo largo de toda su obra. Pero hay un libro que yo siempre lo recomiendo para la lectura, si alguien puede acceder a las obras completas que editó Gloria Vela de Rivero o al libro de su edición original, que es Infancia Vacunal. Porque la allí recuerda justamente su infancia en Guaymallén, su asistencia a la escuela, sus maestros. Un forma que me encanta de esta maestra, que se llama Antonia Luz. En el aula era una especie de panapájaro de va y empújale al garrobo. Cada grito de los suyos se los metía en el cuerpo como una araña peluda, como un helado murciélago. Ah, bueno, acá no puse lo que sigue, pero se ve que esta maestra tenía mucho impedimento para poner a coro, y era bastante bueno, y a él le decía, ¿qué hace usted eso, enfraguecido con esa cara de muerto? A otro lo llamaba pichiciego, y usted, pichiciego, pase y vea, son ustedes, los mejores de la época. Pero, Ya, tenía tres ahora. sí, pero el poema acaba con que una vez entró que vio cómo ella lloraba sobre unas viejas caras de amor, o sea que acaba como para el cerebro se ve mal. Evoca a sus compañeros, algunos que vivieron muy jóvenes, en fin, debían ser niños, porque si él fue hasta los 10 años nada más a la escuela. Pero bueno, eso es la poesía que tiene que ver con los recuerdos infantiles. Aclaro que la foto no tiene nada que ver, es de una capilla, la capilla del Rosario en Guaymallén, un edificio precioso, también muy antiguo, pero no tiene nada que ver con Bufano. La poesía religiosa y geográfica, a la que ya me referí en parte, hablamos de geografía cuando nos referimos al relato de las vidas de santos. Aquí hay uno que es la evocación del momento de la anunciación del ángel a María, que es muy bonito. Sí. Si ustedes lo googlean, Andrés Cassiani, van a ver que tiene obras muy diferentes, pero en esto logró darle ese toque. Y en este poema se ve bastante la influencia de Federico, no la influencia, pero una impronta relacionada con Federico García Lorca. Si uno lo lee, va a encontrar así como al trasluz ciertas imágenes, ciertas referencias muy de García Lorca. Pero bueno, no importa. Pero además de la poesía geográfica, tiene una poesía religiosa. Religiosa en la que expresa como dos movimientos del alma. Por una parte, el arrepentimiento del pecador, y por otra parte, la exaltación de la belleza de Dios en la criatura. A mí me gusta mucho que es una paráfrasis
del Salmo octavo. Cuando miro los cielos que formaste, las estrellas remotas y la luna, y las bestias del campo que una a una de la asolada tierra levantaste. Cuando veo los ríos que soltaste de la alta cumbre y la cambiante luna, la flor del agua y la amarilla luna, y el bosque que de pájaros poblaste. Cuando la verde música del alba llega a mi alma contrita. Cuando miro el roble aduple entre espada malva, doy a volar la fe que en mí se encierra, y digo en ruidoso un suspiro, cuán grande eres, Señor, sobre la tierra. Sí, porque una característica del estilo de Bufano es que maneja con igual perfección el soneto y el romance. Son más abundantes en general los romances, porque justamente él busca acercarse a una poesía más popular, y el romance, el verso posílabo, es el verso tradicional hispánico. Dicen que la base fonológica del español es la que se relaciona con el verso posílabo. Entonces, es el que sale espontáneamente, por eso nuestra poesía evangélica, las coplas, todo lo popular es en octosílabos, pero él maneja con maestría también, por eso es un gran poeta, maneja con igual maestría el soneto y otras formas estróficas, ¿no? ¿Cómo? Las palabras. Y las palabras. Muy sencillas, porque si ustedes... Sí. Y esta es la parte, digamos, de la realidad comarcana, que es la que corresponde a la temática de mayor difusión en su obra. Bueno, aquí ustedes ven algunas imágenes de la Villa 25, la entrada al cementerio, el fuerte, en fin. Y también, esto también me interesa, en el libro este de Presencia de Julio, ustedes van a encontrar una serie de romances históricos que retratan personajes fundamentalmente bueno, tiene me referido a los granaderos, a los 60 granaderos, tiene otro referido al momento en que llegó a Mendoza la noticia de la Revolución de Mayo. Pero el grueso de los romances tiene que ver con momentos de nuestras guerras civiles. Y allí a mí me gusta mucho por la forma en que está logrado, y porque el personaje para mí es bastante fascinante, es el que le dedica a José Pérez Salgado. José Pérez Salgado es un personaje muy controvertido. Hasta hace poco, le conocen algo, ha sido valiente de mi marido, que no había hablado de él. Bueno, la última vez que lo hablé de este personaje es histórico, la señora le dijo, en mi casa no se puede pronunciar ese nombre porque es mala palabra. Puedo hablar así. Bueno, muy controvertido. Hasta hace poco no estaba su cuadro en la legislatura entre los legisladores. Que ahora sí vamos por ejemplo. Pura traba. Claro. Por eso hay un libro de Calle, bueno, de uno de los Calles, Jorge Calle, que se llama José Félix Salgado, monje dominico y general de las Santas Flores. Porque justamente, por el hecho de la campaña de San Martín. Sí, ahora, Sarmiento lo destruye. Yo tengo que decir que todos los que van a marchar. Sí, pero Sarmiento, según el revisionismo histórico, tiene un tríptico de biografías infames, que son Lara Bravo, El Facundo, que es la que más conocemos, y la de los veterinarios. Digamos que se puede salvar quizás el Facundo, sobre todo, porque es también solidario de los ministros. Entonces, la biografía esta, la de Sarmiento, no, la que dice del tratado. Sí, pero el revisionismo histórico, para referirse a esos libros, claramente se
está con el tríptico humano, porque realmente son tres bastante duras. En realidad, Sarmiento, en la biología del Dao, se basa bastante en Espejo y en el uso de los ángulos. En el libro que escribió Jerónimo Espejo sobre el uso de los ángulos, pero también le agrega los suyos. Y sí, lo había agregado con un gigante, de los sagas, que van a estar. Pero es un personaje realmente fascinante, el Aldao. De hecho, hay una novela, por él no voy a pero son como pequeñas partidas de literatura en el en el año 2010, no me equivoco, 2011, en un concurso de la Municipalidad Nacional de Mendoza, tuvo mención una novela que se llama El Basural. Y El Basural es una novela realmente desopilante, realismo mágico, una cosa muy clara, porque empieza en el Basural de Borbollón y acaba con José Pérez Salgado, una mezcla muy curiosa. Pero quiero decir, la vigencia del personaje, que es difícil que haya otro personaje que tenga la misma presencia literaria que Aldao. Porque las novelas históricas mendocinas toman a San Martín, pero como punto de comparación del gobierno de Aldao, o sea, siempre está, digo, las novelas de principios del siglo, está siempre Aldao por ahí. Pero a mí lo que me gusta, sobre todo de este romance de Bufana, de esta figura tan controvertida, concluye diciendo: adiós, general de Cuyo, brava Lí, abre tus brazos, y que Dios juzgue tus hechos como debe ser juzgado. Presenta la vida, pero además de una síntesis muy bonita, muy al modo de los romances épicos, romances del Cid y demás. ¿Qué sería por la crítica? Porque él deja el sacerdocio y se consagra a la revolución, a la liberación. Yo creo que lo que más escándalo le causó a la sociedad mendocina fueron las mujeres. El cura es la Todavía llegó a convivir con tres, un montón de hijos, y además, digamos, es lo mismo que pasa con la mayoría de los caudillos de los caudillos federales. La segunda mujer que hablaba era malísima. Y hay un episodio totalmente histórico que existía la obligación de salir a la calle por el sentido federal para esa función. Y hay un personaje mendocino, que no lo va a Villanueva, que es una mujer muy interesante, fue un torneo, estamos hablando de 1940, en Chile, es un personaje muy interesante. Resulta que esta mujer salió a la calle sin llevar la divisa federal. Entonces, por orden de Dolores, bueno, no me acuerdo el nombre, le pegaron con el titrán del mono de la calle. Si ustedes van a la Fundación Histórica, les van a mostrar el cuadrito donde está el millón de gente que no veo habitando y el mono que se arranca. Entonces, esto es un poco lo que hace que sea un recuerdo tampoco feliz para muchos, ¿no? Y también, bueno, parece que era jugador, pendenciero, mujeriego, la invito, en fin, era bastante, fue bastante criticado por la sociedad mendocina. Y al lado mantuvo a la tripa, salvó Sarmiento porque claro, en la batalla del Pilar. Sí. Claro, en realidad hay un poema de Borges, que es el poema conjetural, en el que él aprovecha, Borges, el hecho de que en realidad nunca se encontró el cadáver de la Prida. Se supone que murió ahí. Se supone. Es acá enfrente de Oscar David. Ajá. Ahí está la plazoleta, por eso el barrio se llama Batalla del Pilar. Sí, bueno, ahí Borges
aprovecha una similitud con un personaje de la Divina Comedia que también murió y nunca se encontró el cadáver, y hace todo un poema, por eso lo llama conjetural, porque es una conjetura que murió ahí, pero no, probablemente, aunque no hayan encontrado el cuerpo, sí murió ahí. La pariente, familia, amigo hablado, me parece que no, porque ellos vienen más bien de Buenos Aires. A lo mejor en algún remoto punto se tocan, pero la verdad que me parece que no. No, la verdad no se lo preguntaba a Carolina cuando la vea, pero bueno, esto para, digamos, explicar la línea de poesía histórica que tiene. Y otro tema que aparece también por ese carácter melancólico, es el tema del amor. Por ejemplo, en el cementerio, que aunque no lo diga, indudablemente si no es de la Biblia, es un lugar. En las negras paredes de adobe crece el musgo, la hermosa puerta abierta a un dulce prado, bosteza su intimidad perfecta, abrumada de terrible cansancio. Un silencio oloroso flota en el aire que abre. El olvido y la hierba cubren piadosamente los senderos borrados. La muerte aguarda en vano en este miserable campus. Bufano, cuando habla de la muerte de sus seres queridos, manifiesta el dolor y demás, pero cuando habla de la muerte suya propia, más bien lo hace a partir de un tópico literario que es el de la muerte idealizada. Por ejemplo, en este soneto, ustedes, si lo leen, si leen el último verso, se van a encontrar que hay una serie de imágenes positivas, de metáforas positivas. Vivo, lucero, transparente, rosa, musgo de luz, caléndula escondida, agua estrellada, nube florecida, paloma de cristal, nieve olorosa, etcétera, etcétera. En el último verso dice, hacia el ser o muerte eliminada. Nadie pensaría, porque, bueno, es que yo lo uso para enseñar metáforas a mis alumnos, porque realmente es una serie, no hay más que metáforas, hasta el último verso. Eso es lo que se llama el tópico de la muerte idealizada. Hay otro en el que la personifica la muerte como una joven, rosa clara, con la que la añora encontrarse, en fin. Bien, esto es de lo menos conocido de Bufano, los poemas para los niños de las ciudades. De todas maneras, si ahora hiciéramos la prueba de darle a los niños estos poemas, porque aún para un adulto que dibuja un escritor humanista es tan rico, tan exótico por ahí, que nos quedamos totalmente en años. Así que por eso cuando se me ocurrió reeditar un libro, que lo pensé también con una finalidad como para darle a los jóvenes, no pensé en este porque me parecía muy complejo, me pareció que los collados eternos podían tener más legado. Bueno, pero hasta el momento tenemos el retrato de un poeta, de feminista y demás, pero también estamos un hombre comprometido su época, y tiene una línea de poesía civil en la que pone de manifiesto el dolor de la guerra y el dolor ante el mundo. Son dos libros de poemas, uno jerarquía de la libertad y el otro es elegía de un soldado muerto por la libertad. También tiene un libro en prosa que se llama Zoología Política. Tiene que hacer una crítica bastante despiadada, no de personas, pero sí de actos de la política lugareña. Es muy interesante. Esa es otra línea de poesía que se da en las letras mendocinas, que es muy interesante. Comienza en el siglo, bueno, en el siglo XIX seguro, con unas sátiras políticas de Leopoldo Zuloaga, que son tremendas. Esas sí van dirigidas a personajes con nombre y apellido, ¿no? Personajes que quienes vivían en esa época reconocían, no da los nombres.
pero en un ejemplar que yo tuve la posibilidad de ver, alguien se había tomado un trabajo de agregar con lápiz al lado, y este tal, bueno, destinaban todos los personajes de la política mendocina de la época. En el caso de Bufano son ángeles, no son personas concretas, pero muestran que el poeta también sabía ejercer el dardo de la crítica cuando era necesario. En libros o también en una conferencia que fue dictada, que se llama Jerarquía de la Libertad. Y por último, esta línea de las impresiones de viaje, que también la desarrollé. Este es el poema que escribe al regreso de Chile: he visto el mar, montañeses, he visto el mar. Bien, en Bufano decíamos que hay un volver a la poesía popular. Concretamente, en España, a fines del siglo XIX y principios del XX, se dan dos corrientes, son las del popularismo y el neopopularismo. En realidad no importan los nombres, pero sí quienes las ejemplifican. El popularismo será en la obra de Manuel Machado. Manuel Machado, sobre todo, pero también Antonio Machado. Y el neopopularismo será en García Lorca, en su romancero digital. ¿Qué es el popularismo? Bueno, volver a la fuente de la poesía tradicional hispana. Y el neopopularismo es volver a esa poesía, pero digamos con todas las conquistas de la nueva cultura. Concretamente, la poesía de Federico García Lorca es popular por el metro, por el tema, pero las imágenes que utiliza García Lorca ya no son populares, son imágenes totalmente, digamos, hasta surrealistas. En el movimiento, digamos, está incluida por los movimientos literarios de vanguardia. Si ustedes piensan en, no sé, en cualquiera de los poemas de padre de Lorca, van a ver el tipo de imágenes que maneja son imágenes muy elaboradas políticamente. Cuando dice el monte gato cartuño eriza sus pintas áridas, hablando de un monte, pero para contar, digamos, son un tipo de confesiones que no son las que haría la poesía tradicional. Eso es el neopopular. Todo esto influye en Bufano. Bufano tiene un libro de coplas que se llama Charán. Y ahí tiene coplas muy cercanas al modelo popular. Hay una copla popular sacada de un cancionero que dice: mi mujer y mi caballo se me fueron para San. Como mi caballo vuelva, mi mujer me escapa. Es una cancionero chileno. Es una canción de más. Y acá tiene camino de Candelaria, suegra y burro me robaron. Sin suegra puedo seguir, pero sin el burro, ¿qué hago? O sea, la cabalgata de Manuel, pero que hace. Eso es una copla muy cercana al modelo popular. Pero después tiene otra que dice: coplas verdes, coplas rojas, me van flotando del alma. Laberinto de colores, pirotecnia de palabras. Ahí vemos una imagen que ya no es popular. El molde es de la forma, es el mismo, pero no es la buena. Es el neopopular. Bien, Bufano, entonces, como decíamos, cultivó el verso crucílabo, los romances de copla, y muchos recursos de lo que se llama el estilo tradicional, la poesía tradicional. La poesía tradicional es una poesía moderna. Entonces, hay muchos recursos que son inherentes a ese tipo de poesía. Por ejemplo, las repeticiones. ¿Por qué? Y porque el cantor popular, el recitador popular, necesitaba ser bien algo para seguir inventando. Las repeticiones es para, completamente, el uso de frases hechas, por ejemplo, en Martín Fierro, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Esa frase viene de la tradición medieval. Aquí me pongo a cantar debajo del clavel del alma. Son como, creo que las gerarquías llaman frase broche o algo por el estilo, que
También en el Evangelio aparece ese tipo de recursos de todo lo que ha sido oral, que le permiten al diálogo ir avanzando, llegar a algo nuevo y poder así ir eslabonando frases hechas con lo nuevo suyo. Bueno, Bufano, en los romances históricos, por eso a mí me gusta el de Alvin Tao, utiliza bastante estos recursos. ¿No? Da la impresión de que el verso octosilábico permite respirar. Entonces, es una métrica que está unida también a lo físico. Entonces, si son menos sílabas, le sobra tiempo. Claro. Si son más, no le alcanza. Entonces, tiene eso que además es más fácil de memorizar. Sí, sí, exactamente. Por eso es el metro popular, el de las canciones populares. Bueno, y esto ya para concluir. Encontramos en su obra como característica la diversidad formal, romances, coplas, sonetos y también verso libre. Sobre todo la línea esta de poesía civil está escrita en versos libres, versos que no tienen medida ni rima necesariamente. Y logra conjugar admirablemente esa tradición con su propia originalidad. Y a la vez logra una síntesis entre otra pareja de conceptos que es muy importante, que es el regionalismo y el universalismo. Porque la temática es comarcana, le canta a nuestra realidad, pero los sentimientos que expresa y son universales. Aunque no se conozca el paisaje sanrafaelino, lo mismo se puede sentir lo que él está presentando. Así que, bueno, eso es lo que yo quería hoy compartir con ustedes y que valga como homenaje a Don Ariel en el día de su cumpleaños. Tengo una pregunta. Sí. Bufano como poeta tenía el interés al escribir estos versos populares, ¿habrá tenido la intención de que su poesía rodara en el ambiente popular, en el pop, en la guitarra? ¿Lo habrá pensado así? Yo creo que sí, que lo tiene que haber pensado. Yo creo que sí. No lo ha dicho expresamente, hay quien lo dice expresamente como es de Armando Tejada Gómez, que en un momento dijo, cuando yo me cruce con un hombre que va diciendo un verso mío, aunque no sepa que ese verso es mío, ahí yo sé que he alcanzado la inmortalidad, o sea, algo más o menos así. Bufano nunca lo dice expresamente, pero me da la impresión de que sí, sí. Porque además creo que tenía ese modelo de los recitadores populares. Él escribe un libro muy bonito que se llama Contado, en el que cuenta sus andanzas por la cordillera y cuenta cómo se sentaba en el fogón de la noche a escuchar a los cantores populares y a los contadores históricos. Eso no escribió, Guillermo no lo escribió, pero sí. Quizás porque Draghi Lucero ya lo había Es hecho. lo que he hecho y sí, pienso que puede ser por eso. Se ve que ese tema de perdurar, hace poco vi ya lo había visto la serie, hay una serie de televisión española fantasiosa que se llama El Ministerio del Tiempo, que imaginan un ministerio que hay, que existe desde tiempos inmemoriales, Sí. y lo que hacen es intervenir para que no se modifique el pasado. Entonces, bueno, viajan en el tiempo, esa es la historia, ¿no? Muy interesante. Bueno, hay un episodio dedicado a García Lorca, donde lo quieren salvar. Hay uno de los del ministerio que quiere transgredir la norma, Claro. entonces quieren salvarlo y viaja a Granada para convencerlo a García Lorca que se escape, porque esa noche lo van a apresar para fusilar. Entonces le dice que no, que él no. Entonces lo traen del pasado, lo traen al año 77, creo,
y van a un tablao, a Granada, creo que es. Entonces, claro, él entra y ve toda esa gente rara, que no entiende, y un cantador canta una copla, con música de un verso Claro. de García Lorca. Entonces él se emociona y le dice al que lo ha ido a buscar, dice, no, no me liberes, yo ya gané, Claro. Ya perduré. porque su obra perduró después de la guerra civil. El poeta tiene esa intención. Yo creo que sí. Yo creo que Quiere durar, quiere quedarse, sí. ¿no? en el alma de un pueblo, y eso es maravilloso. Y sí, y sí. Yo creo que sí, es cierto. Como dice la Santa, quiero ser luz y quedarme. Claro. Sí. Sí, tal cual, sí. En él no lo dice, pero sí, seguramente. Y, a ver si, creo que sí, porque canté con, sí, en un poema que ahora no me acuerdo exactamente cómo dice, porque canté con sangre y no con voces, lo que con estos ojos admirados miro, quiero quedarme para siempre, tierra, algo por el estilo de eso. Sí, cuando habla del romance de mi tierra, entonces de tierra, Claro, eso de tierra, mi tierra, la tarea, entonces, o sea, sí. como que vuelve de alguna manera a otro tiempo. ¿Qué eco tuvo en las letras argentinas la obra de Guzmán? En su época, mucho. Creo que inclusive fue miembro de la Academia Argentina de Letras, si no me equivoco, en un momento. Lo que pasa es que, lo mismo que con muchos otros escritores, cuando se deja de conseguir la obra, la fama del poeta ya decae necesariamente. Y creo que con Bufano un poco pasó eso. Después, cuando se hizo la edición de las poesías completas, hubo como un volver, pero bueno, no. En su época sí, se me ocurre que era un poeta muy conocido, muy popular. De hecho, como les decía, fue un velorio en Buenos Aires multitudinario, lo reconocieron, creo que el que dijo el discurso fue Manuel Mujica Lainez, que en ese momento era un importante. Pero también existe otra cosa, y es que si no lo revalorizamos los mendocinos, no lo van a revalorizar desde Buenos Aires, lamentablemente. Y acá, en Mendoza, cada vez se le da menos importancia a la literatura de Mendoza. Yo estoy, bueno, ya me estudié, pero luché durante muchísimo tiempo para que en la Facultad de Filosofía y Letras hubiera una materia sobre literatura de Mendoza, no porque la di yo, sino porque me parecía importante. Nunca. No se consiguió. No se consigue. Se dan cualquier estupidez, porque la verdad que en la reforma del plan de estudios se dan un montón de materias. Bueno. Y en los institutos de formación docente sí está la literatura regional, está. Ahora con el cambio de planes, la han conservado, pero la han abusado a la Argentina siglo XXI, a la general. Yo sé que nadie va a dar de Mendoza, entonces ahora. Entonces va a haber una pelea de alguna manera perdida. Y si no, y cuando yo les hablo de Bufano, no lo conocí, qué hermoso, me encanta, pero claro, no lo conocí. No lo conocí. Claro, pero no lo conocí. No, es así. Y si no lo conocen los profesores, gracias a lo que no lo van a enseñar.